Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan David Calderón, tengo 17 años y soy estudiante de la licenciatura de Lenguas de la Universidad de La Salle. Para este trabajo de lectura y comprensión de textos me correspondió el tema de los escritos. Entonces voy a empezar eh, comentando los hechos que incidieron en mí hacer o no hacer escritos, ¿sí? Como los problemas que se me dificultan actualmente para escribir. Entonces voy a comenzar desde mi infancia, ¿sí? Entonces, a la edad de los 4 años, en esa edad comencé a ver las vocales y los sonidos de la lengua. Entonces de ahí para allá, comencé a ver pues se me empezó a hacer un poco difícil el entender esas letras, pero bueno, eso es normal. A los 6 años recuerdo que nuestra profesora de escritura nos ponía a hacer muchas planas, y en esas planas desarrollábamos pues nuestras habilidades motoras para seguir soltando la manita e ir, ir perfeccionando pues la letra, ¿no? Entonces, durante esa época, los, profe, los profesores, pues especialmente los de español y sociales, dejaban muchos escritos, por lo menos en español. A nosotros nos ponían a hacer muchos cuentos. Entonces a mí me fascinaban hacer cuentos de terror, cuentos como lo llamaban ahorita el surrealismo mágico, el realismo mágico. Mm, yo recuerdo que al hacer cada cuento, me gustaba mucho hacer cuentos. Primero que todo me gustaba hacer mucho porque todo, todo, iba, todo iba en la imaginación. Entonces yo cogía una cosa de acá de lo que sabía, cogía otra, empezaba a unir, eh, creaba nuevas cosas. Entonces me parecía muy chévere, muy chévere todo el cuento. Entonces, entonces eso hizo que me gustara escribir, pero a la vez hizo que creara en mí ciertos miedos. ¿Por qué? Porque no sé cómo, porque no sabría el qué iba a decir mi profesora, el cómo iba a tomar y en el cómo iba a ver ese cuento. Tenía miedo prácticamente más como al rechazo de mis compañeros, del que de pronto dirán, no, pero ese cuento quedó como muy simple, ese cuento quedó muy feo ese cuento, no se entiende nada. Entonces yo creo que ese miedo puso en mí como ciertas barreras que me obstaculizaron pues la creatividad, pienso yo. Porque actualmente pues a mí prácticamente no me gusta escribir. Pero cuando lo tengo que hacer, lo hago. Y cada día aprendo de pues errores que tenga y así los voy perfeccionando. Ahora en la universidad. Entonces estaba en el colegio. Cuando estaba en sexto, de sexto a décimo, empezaron a dejar más ensayos, cada vez pues en sociales, en qué más, en sociales, en democracia, dejaban muchos textos. Mm, en, en biología, era desarrollar ciertas ellos querían desarrollar en mí ciertas habilidades con las cuales yo pueda con las cuales yo pueda como que sí, desarrollar ciertas capacidades críticas, mejorando mi escritura. Pero también el cuento era el miedo a la exclusión,
dijeran, no, pero este texto no, quedó muy feo, muy simple. Entonces, pues, eso pienso que creó en mí como un disgusto frente a la escritura. La verdad, ahorita que estoy en la universidad, cuando empecé este semestre, no, el semestre pasado, o sea, del año, me di cuenta que dejaban mucho escrito, o sea, era desarrollar mucho la parte crítica y todo esto. Pero entonces yo le tenía que pedir consejos a mis compañeros, les tenía que mostrar para ver pues si mis escritos habían quedado bien, porque tenía miedo y ya como son escritos de universidad, pues tienen que ser buenos, tienen que ser muy buenos y coherentes. Entonces pues pienso que ese miedo bloqueó en mí gran parte de la creatividad y el gusto por la escritura.